Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Primero a los Corintios, capítulo 14. Vamos a leer a partir del verso 26. Voy a leer del 26 al 28 y seguido de eso oramos, ¿va? Cuando estén ahí me dicen, por favor, ya llegué. Amén, gloria a Dios. Primera Corintios 14, 26. Voy a leer del 26 al 28. Listo, bien. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues? Cuando se reúnan, dice, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Sí, Pablo sigue tratando el orden dentro de las reuniones, dentro de la congregación. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque permites que nos reunamos. Gracias, Señor, que podemos ser expuestos a tu palabra. Tenemos la libertad, Señor, y la bendición de poder tener acceso a ella. Yo ruego, Padre, que tu Espíritu nos hable y que el día de hoy, Señor, nuestra vida se vea afectada por tu consejo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Por mí no hay problema, por la niña, por si quiere salir, sí. Bien, normalmente no le ponemos título al tema, nos vamos de verso a verso. La serie se llama Vivamos Piadosamente. El tema de esta serie, estamos llevando primera carta a los Corintios, pero hoy sí le voy a poner título, ¿no? Hoy le puse título y se llama Dios de orden, Dios de paz, ¿sí? Porque orden, mis amados, precisamente nos lleva a tener paz. Cuando hay desorden, ¿sí? Cuando no hay una estructura, cuando no hay una guía, eso da inseguridad, ¿sabe? Hay mucho acerca de eso. Entonces, cuando nosotros, ahorita lo vamos a ver, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo refiere el orden, ¿no? Y precisamente en ese sentido dice que el desorden trae confusión. Sí. Y cuando hay confusión, sí, pues no hay estabilidad, ¿no? ¿Alguna vez has sentido confundido respecto a una situación, respecto a alguna decisión, ¿no? Situaciones que vive? ¿Alguna vez ha pasado alguna confusión, ¿no? ¿Hay paz en medio de la confusión? ¿Verdad que no? ¿No? Nos sentimos alterados, ¿no? Nos sentimos no seguros. Bueno, el orden, ¿sí?, nos libra precisamente de la confusión y como resultado tenemos paz de parte del Señor. Bien, el énfasis del versículo 26 que acabamos de leer es que todo lo que se haga en las reuniones de la iglesia sea para la edificación. Ya hemos estado hablando mucho de eso, ¿no? A lo largo de todos estos miércoles, ¿sí? Y el propósito, ¿verdad?, de todos los dones dados por Dios a su pueblo, como ya nos mostró el apóstol Pablo en los versículos del 3 al 5, son precisamente para la edificación de la iglesia, ¿sí? Es decir, si ha recibido algún don de parte del Señor, pues no es para protagonismo, no es para beneficio personal, sino para la edificación del que tiene a un lado. ¿Sí? Voltea ahí a su lado, no solamente con su viejo, con su esposo, con su esposa, sino también con los que están a su alrededor, ¿sí? Y esto es muy importante. Todo don recibido de parte del Señor es para la edificación de quienes están a nuestro alrededor, ¿sí? Y entonces Pablo es muy reiterativo en esto, ¿sí?
Recordemos que Corintio era una iglesia que se caracterizaba por estar en desacuerdos. Sí. Había contiendas entre los hermanos, incluso estas contiendas se llegaron a exponer, se exponían en plazas vistas por toda la comunidad, tanto de creyentes como de no creyentes. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo es muy reiterativo en ese sentido. ¿Sí? Todo lo que, si has recibido un don de parte del Señor, es para la edificación de tu prójimo, ¿no? Y es importante, ¿no?, que podamos entender esa parte, sobre todo el contexto, ¿no? A quién se los estaba diciendo el apóstol Pablo. Entonces, repito, Pablo hace énfasis en ese sentido, ¿sí? Todo lo recibido de parte de Dios tiene que ver más con tu prójimo que contigo mismo, ¿no? Que de repente, mira, debemos de reconocer que muchas veces en ese sentido, ¿no?, es como que nos pisa, ¿no?, el callo del orgullo. Sí. Porque, repito, el asunto, mis amados, es que es bien delicado, porque de repente nos vemos en pleitos entre hermanos, ¿no? Y el asunto es que son cuestiones que se tienen que resolver lo antes posible. Si no, estaríamos ignorando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando habla acerca de que si alguno trae ofrenda delante del altar y dice que antes de presentar la ofrenda, dice, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya. Dice, deja ahí tu ofrenda y ve y arréglate con tu hermano. Y aquí hay algo bien importante, porque no dice si tienes algo tú en contra de tu hermano. O sea, no es como si tú traes atravesado a alguien, ¿no? Dice, incluso si alguien te tiene atravesado a ti, ¿no? Si algún hermano tiene algo en contra tuya, dice, detente, no presentes tu ofrenda, no adores al Señor. Ve y arréglate con tu hermano. Eso es un orden, ¿no? Y repito, el apóstol Pablo, podemos ver el énfasis, ¿sí?, que hace de nuevo acerca de la edificación. Los dones son para la edificación de la iglesia. Son muchas las veces que el apóstol Pablo ha tocado eso, y es porque es importante que los corintios tuvieran bien en claro esa parte, ¿sí? Porque, repito, entre ellos, ¿verdad?, había mucha discusión, había muchas diferencias, y no eran pleitos así como que, pues no me gusta como hablas, no me gusta, sino eran situaciones que, repito, se llevaban, ¿sí?, a exponerse en las plazas, ¿sí?, aún que eran expuestas a los que no eran creyentes. Buscaban, ¿verdad?, asociarse con no creyentes, es decir, prestaban atención a opiniones de gente que ni siquiera temía al Señor, porque para eso era, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, bueno, si tú te jactas, ya que era una congregación que se jactaba de abundar en dones, ¿verdad?, y que el Señor se movía, bueno, quiero decirte que todo lo que tú recibiste es para la bendición y la edificación de tu prójimo, quizá de aquel de que vienes a acusar, ¿no?, la cual fuiste, ¿verdad?, y lo hiciste giras y lo expusiste y lo avergonzaste frente a todos. Bueno, el asunto es que todo lo recibido de parte del Señor es para la edificación de Él. Sí. Y eso es bien importante, mis amados. El 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ya hemos hablado también acerca de esto, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos, ¿no?, la imagen que el apóstol Pablo nos presenta como una congregación, o la iglesia que nos presenta, la realidad es que es muy diferente a la imagen que tenemos, sí, hoy en día de las iglesias o los servicios actuales, los cuales quizá algunos son más como espectáculos, ¿no?, con una banda de música, un predicador para entretenernos, ¿no? Muchas veces tiene más perfil de animador, ¿verdad?, y motivador personal que de un expositor de la palabra, ¿no? Y de repente podemos llegar a pensar, mis amados, que el propósito de asistir a la congregación es salir alentado, feliz, entusiasmado, motivado a conquistar la vida allá afuera, ¿no? Y está bien que salgamos motivados, y está bien que nos entusiasmemos, está bien, ¿verdad?, hasta cierto punto, pero el asunto es cuando el propósito de asistir a la congregación es salir alentado, feliz, entusiasmado y motivado, ¿verdad? Y tiene que ver más con recargar las pilas, mis pilas, porque la semana estuvo muy pesada y llego casi arrastrándome el domingo a decir, Señor, necesito, ¿no?
necesito. Y el asunto es cuando solamente, repito, encasillamos o nos limitamos en ese sentido, ¿sí? Pablo nos muestra un modelo de iglesia muy diferente, donde el congregarme tiene que ver más con bendecir a otros que bendecirme a mí mismo. ¿Sí nos damos cuenta? En donde el motivo de congregarme no es porque ya no aguanto y necesito recargar pilas. No. El apóstol Pablo nos enseña que la iglesia debe de funcionar como un cuerpo y cada miembro tiene una parte importante en el servicio. Es decir, hay que llegar al servicio lleno y listo para compartir y para edificar a los demás, en lugar de llegar vacío con la expectativa de que la música, la predicación, los hermanos, la unción del lugar me llene. Porque de repente ese chip está bien metido, ¿no? O sea, llego a la iglesia porque estoy vacío, porque estoy vaciado y necesito recargar pilas. El asunto es que cuando nosotros vemos el modelo que el apóstol Pablo nos presenta como iglesia, no tiene que ver con eso. Tiene que ver más con dar que con recibir. Y creo firmemente, mis amados, que deberíamos de resetear esa manera de pensar. Que deberíamos de cambiar ese chip, donde quizá la mayoría del tiempo las cosas relacionadas con el Señor tienen que ver más conmigo que con los demás. Tiene que ver más conmigo, con mi solicitud, ¿verdad? Mi condición, que con realmente ver por la edificación de los demás. La mano sigue viendo por sí misma, el pie sigue viendo por sí mismo, el ojo sigue viendo por sí mismo, la cabeza sigue viendo por sí misma. No funciona un cuerpo así, ¿cierto? Y qué importante es verlo desde la perspectiva de donde el apóstol Pablo nos está presentando. El modelo de la iglesia, el orden, no. Y por delante voy, en ese sentido, creo firmemente que tenemos que cambiar ese chip. Tenemos que cambiar esa manera de pensar. Sí. Mis oraciones, mis devocionales, por supuesto el tema que estamos viendo, ¿no? La motivación de por qué congregarme. Pablo, bajo este modelo de iglesia donde participan los hermanos, ¿verdad? Pues tiene un orden y tiene un propósito, tiene un sentido, edificarnos todos. ¿Sí? No es como que voy, ¿verdad?, a recibir, porque necesito, porque ya traigo 5% de batería nomás y necesito reconectarme. No, mis amados, yo creo que es importante que podamos, ¿verdad?, nosotros cambiar nuestra manera de pensar en ese sentido. ¿Sí? Somos un cuerpo, cada uno con una función, ¿sí? Y hemos recibido dones, el que sea, ¿sí? Este debe de estar disponible para el Señor, precisamente para que el hermano sea edificado, para que mi hermano se edifique, para que mi prójimo se edifique, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca, para que la iglesia dé gloria al Señor, que esté hermosa, ¿verdad?, constantemente, que se esté hermoseando, que se esté cuidando, que constantemente pueda haber una intervención de parte del Señor. Bueno, el Señor estableció que sería a través de los unos y los otros. Pero si nuestra expectativa, repito, es venir a la iglesia para recibir, es como en el matrimonio, ¿no? Cuando nosotros no tenemos claro que el fundamento del matrimonio es el amor, estamos perdidos. Porque ambos irán con la solicitud, ¿verdad?, o con la expectativa de recibir. Y va a chafiar. Porque el asunto del matrimonio es ir con la expectativa de dar, de amar. Y cuando ambas partes aman, la cosa funciona, porque Dios lo estableció así. El amor es el fundamento del matrimonio. Bueno, en la iglesia es exactamente igual. Somos un cuerpo y hemos recibido todo de parte del Señor para edificación. No porque de repente podemos estar de acuerdo con que sí, no, todos los dones, ¿verdad?, no son para uso personal. Pero ¿qué tanto dispongo mi vida para bendecir a los otros? Hay una incongruencia de repente con lo que creo, a con lo que realmente creo y manifiesto en mi vida. ¿Cierto? Entonces, cambiemos esa manera de pensar, ¿sí?
Entonces el apóstol Pablo, ¿no?, habla acerca de que todos en la iglesia participamos, ¿sí? Y tiene un orden en la participación, por supuesto. De hecho, ya el verso 33 declara, ¿no?, este sentido. El verso 28 dice, hablando acerca del orden del don de lenguas, ¿verdad? Dice, y si no hay intérprete, pues calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Sí? Entonces, el Señor nos instruye a través del apóstol Pablo que aún en la operación de los dones, repito, hay un orden, y es que Dios, ¿verdad?, me dio una palabra, ¿verdad? De repente es que el Señor me dio una palabra tremenda y entonces tengo que manifestarla, ¿verdad? Y lo que están haciendo ahí es callar al Espíritu Santo. Mire, hace un tiempo, hace como unos 2 años más o menos, vino acá una mujer que se dice cristiana. Digo se dice porque la verdad es que no tengo mucha relación con ella, la conozco muy poco, pero sí sé lo suficiente como para decir que pues, está ajena a la palabra, ¿no? Bueno, a lo que voy es que vino un par de veces a las reuniones y ella se acercó a preguntar algunas cosas y ella quería, ¿no? Ella de hecho lo que dijo fue que acá limitábamos al Espíritu Santo, ¿no?, al no dar participación a aquellos que querían tomar el micrófono para poder exponer la palabra, ¿no? Y es decir, ella aseguraba que era movida por parte del Espíritu para profetizar, ¿no? Cuando ella se acercó para decirme que había palabra de parte del Espíritu y que tenía la inquietud de hacerlo, yo le dije que cada vez que hubiera esa intención o ese impulso que tenía primero que decirnos, en aquel entonces, hace 2 años, Bogdan, quien estaba ahí apoyándonos en ese sentido también, le dije que podría acercarse con Bogdan o conmigo si es que yo no estaba cerca, para escuchar primero la profecía, ¿no? Y decir, va, hay luz verde, ¿no?, en ese sentido para hablarse, mientras no. Entonces, la respuesta de ella fue que aquí nosotros limitábamos al Espíritu Santo, ¿verdad?, y no permitíamos que el Señor se moviera con libertad, que lo oprimíamos, de tal fue la palabra que usó, ¿no?, al rehusar prestar el micrófono a cualquiera. Yo lo único que le dije es que primeramente debíamos, repito, saber, ¿no? Miren, nosotros estamos muy limitados, ciertamente hay muchas cosas que nosotros debemos de aprender, sin embargo entendemos la responsabilidad acerca de llegar a prestar el micrófono. Algunos de ustedes se han acercado y a mí me han preguntado, hermano, pero ¿por qué no hay más invitados? ¿O por qué no invitamos a los hermanos, otros pastores, ¿no? En primera, traer pastores de fuera implica gastos, ¿no? Sí o sí. Ahora, hay buena relación con los pastores de la iglesia. Yo estoy convencido y lo he dicho en otras ocasiones, hay muchos pastores en la ciudad de La Paz que predican la sana doctrina, que predican la palabra, que son hombres íntegros, celosos, que trazan bien las escrituras. No es una cuestión de que creamos que somos los únicos, de ninguna manera. Sin embargo, tampoco, ¿verdad? Hemos entendido eso, que tampoco vamos a estar así como que buscando y que cualquiera predique, porque sabemos la responsabilidad que hay de soltar a cualquiera el micrófono. ¿Sí? Aquí Carlitos y Bogdan hacen bien el fuerte, ¿no? Dice el dicho, más vale como malo conocido que bueno por conocer. No es cierto. El Señor nos usa en ese sentido. Yo aprendo mucho, pero ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es el énfasis que quiero hacer en ese sentido? Que hay una responsabilidad y un compromiso de que no cualquiera puede predicar la palabra. Sí, no cualquiera. Y si no lo conocemos, no podemos soltar en ese sentido, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo, refiriéndose acerca de la profecía, ¿no?, aquellos que expongan la palabra, habla acerca de un orden. Entonces, en ciertos sectores, ¿verdad?, movimientos, es como que, bueno, a ver, hermano, pues déjeme aventarme ahí un palomazo, ¿no? Y quiero dar mi testimonio y
Y está bien, miren, de repente las cuestiones improvisadas, bueno, si el Señor nos mueve a eso, que sea el Señor quien nos mueva. Pero de repente se corre mucho peligro cuando no hay una estructura y se puede llegar a perder uno en algún momento, ¿sí? Y se puede llegar a permitir ciertas cosas que tarde o temprano eso puede caer en un desorden. Y ya cuando hay desorden, sí, es muy complicado volver, ¿no? Entonces, necesitamos la guianza de parte del Señor. Aquí lo que nosotros acabamos de leer, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que los espíritus de los profetas deben de estar sujetos a los profetas, ¿sí? Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces es importante en ese sentido, ¿no? El peligro de no estar sujetos a los profetas o a los ancianos es que las profecías dadas pueden traer confusión y robar la paz de parte del Señor, ¿sí? Entonces cuando habla aquí de los espíritus de los profetas, no habla de habla acerca de la intención, no de un ente que toma posesión de la persona, ¿sí? No está hablando de algo que lo posesiona, por supuesto que no, ¿sí? Un comentarista dice lo siguiente en cuanto a esto, dice: ningún profeta puede decir que al recibir la revelación pierde el control de sí mismo. Todo el que profetiza está en completo control de sus sentidos. Esto ya lo habíamos mencionado antes. El Espíritu Santo no posesiona a nadie, no toma posesión de nadie y lo manipula, y es como que entra en éxtasis, ¿verdad? Y de repente, es que fue el Señor quien me dijo que dijera eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Como pasa en algunas congregaciones. ¿Cómo sucede? Eso no es así, ¿sí? Nadie puede decir que el Espíritu Santo, ¿verdad?, prevalece sobre la voluntad del profeta, de tal manera que el profeta habla en contra de su voluntad. No funciona de esa manera, ¿sí? Dice el comentarista: por cierto, dice Pablo, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Dios no causa confusión porque espera que dentro del culto el profeta mantenga la compostura controlándose a sí mismo. Si alguien habla de parte del Señor, está en sus 5 sentidos, totalmente cabal y en orden, ¿no? Bueno, así dice el Señor. No es una cuestión de trance, no es una cuestión donde pierda, ¿verdad?, los sentidos, ni muchos menos. Entonces, estas profecías debían de ser cernidas, ¿verdad? Es decir, pasadas por aquellos que eran reconocidos como profetas. Sí. Sí o sí. No cualquiera que diga así dice el Señor se podía levantar y podía decir lo que quiera. Por supuesto que no. Entonces, seguido a eso, el apóstol Pablo, hablando, ¿no?, acerca del orden, habla acerca de cómo es que se debían de relacionar. Y esto es muy interesante, porque el apóstol Pablo aún se mete en las cuestiones del matrimonio aquí, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Verso 33 del capítulo 14. Dice: como en todas las iglesias de los santos. Es decir, aquí esto hace referencia a como es de costumbre, ¿sí? Como es de costumbre, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hasta ahí. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. A ver, a partir de ahora, hermanitas, hay mucho que hablar aquí. Pero cuando Pablo manda que se callen, ¿sí?, no emite un mandamiento absoluto en cuanto a hablar durante las reuniones. Esto contradeciría totalmente lo que dijo anteriormente ahí en el capítulo 11, verso 5, donde habla acerca de mujeres que oran y profetizan en el culto de adoración. Y Pablo no se está contradiciendo, ¿sí? Además, también hay que suponer que junto a los hombres las mujeres cantaban salmos e himnos dentro de la iglesia. Sí. Es obvio que Pablo no está prohibiéndole a la mujer que hable durante el culto, más bien está enseñando el orden en el matrimonio, que aún dentro de la congregación la mujer debe de estar sujeta a su marido. Sí. Ahora, porque el orden en el matrimonio, mis amados, es dado por Dios y se lleva a cabo en todo lugar y en todo tiempo, en todo momento, sí.
Entonces, más bien lo que el apóstol Pablo está hablando es acerca de una honra, de una sujeción de parte de las hermanas hacia sus maridos. Sí. De hecho, la palabra ahí que usa, cuando habla acerca de la mujer, de hecho, la palabra que usa se puede traducir también como esposas. ¿Sí? Que las esposas callen en la congregación. Ahora, se escucha fuerte la traducción, pero en sí es el sentido que el apóstol Pablo le está dando. Ahora, escúcheme lo que dice, está muy interesante. El verso 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estén sujetas, como también la ley lo dice. Aquí la palabra ley es la palabra nomos, y por el contexto el apóstol Pablo está usando esta palabra para referirse a las escrituras. Ahora, el asunto es que no hay un solo texto en el Antiguo Testamento que diga eso. No lo hay. Mire, Jesús tomó como escritura, ¿sí?, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? También tomó como escritura los profetas menores. También tomó como escritura los profetas mayores. También tomó como escritura Salmos y Proverbios. A esto en la tradición hebrea se le llama Tanaj, que es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. ¿Sí? Es decir, por Jesús mismo nosotros tenemos el Antiguo Testamento, ¿sí? Repito todo esto: el Pentateuco, ¿sí?, Salmos, Proverbios, profetas menores y profetas mayores, todo lo que es el Antiguo Testamento. Repito, en la tradición hebrea se llama Tanaj. Ahora, cuando Pablo cita la ley, no se refiere al Tanaj. De hecho, el apóstol Pablo lo que está citando es la Mishnah. ¿Sí? Pablo hace referencia a la Mishnah, y la Mishnah es una de las obras representativas de la literatura rabínica, y esta codifica la ley oral. Es decir, está hablando acerca de las tradiciones, no está hablando acerca del Antiguo Testamento o lo que nosotros tenemos como Tanaj. ¿Sí? La Mishnah tomaba principio, ¿sí?, del Tanaj para emplearlos. Eran códigos rabínicos para poder tener un orden dentro de las congregaciones. ¿Sí? Entonces, estas normas eran tanto legales y, repito, servían para regular un ámbito religioso y secular en lo público y en lo privado. Entonces, la tradición oral demandaba que la mujer no podía hablar, ya que esto causaba un desorden. ¿Por qué causaba un desorden? ¿Sí? Bueno, entendamos que en las sinagogas el acomodo era muy diferente a como ahora nos acomodamos. Sí, en la sinagoga se acomodaban niños por acá y niñas por acá, hombres y mujeres. Sí. Por tanto, cuando había una situación que se debía de ajustar, alguna duda, ¿verdad? Pues de repente la hermana, ¿no?, por allá, Sidelín, ¿no?, y Carlos, ¿verdad?, ¿qué dijo? ¿O cómo? Entonces había un desorden, y lo que el apóstol Pablo decía es que en ese momento la mujer no puede causar desorden. Si hay alguna pregunta en ese sentido, tenía que esperar a que llegara a casa. Y esto es muy importante, ¿sí? O sea, es decir, la mujer no debía gritárselo, y esto viene en la Mishnah como tal, como regla de regulación, ¿sí? Entonces la mujer no debía gritarse al esposo para consultar algo, sino debería de esperar en casa. Escúcheme bien, esto es importante, puesto que todo asunto referente a la reunión era de suma importancia y digna de tocarse con calma y profundidad. ¿Cómo te fue en la iglesia, verdad? Oye, ¿qué viste? No, todo bien. Es decir, parte, mis amados, los asuntos referentes a la iglesia, enseñanza y doctrina, esposos, se deben de tocar con tranquilidad y con calma en casa. Esa era parte de la enseñanza. Y eso tiene que ver más con una responsabilidad del varón de instruir a la esposa. Sí. No tiene que ver con un menosprecio, sino es una cuestión de orden. Sí. Y aquí hay una pregunta importante que nos debemos de hacer como esposos. ¿Nos estamos asegurando que nuestra esposa está entendiendo de manera correcta las enseñanzas? Sí. Porque es una cuestión de responsabilidad.
de función, de orden. Entonces lo que se decía era, no, en la iglesia no se toque nada referente acá, lleguen a casa. En la intimidad, ahí, en su casa, ahí es donde tienen que ver todos esos asuntos. Cobra mucho sentido, ¿no? Porque qué importante es, mis amados, la realidad, repito, es que el Señor nos ha puesto una responsabilidad muy grande como varones. Y tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, nos estamos asegurando que nuestra esposa, ¿sí?, está cubierta en ese sentido, es decir, tiene los elementos, las herramientas necesarias para que pueda entender el Evangelio. ¿Hay alguna duda? Es decir, como esposos nos acercamos, terminando la reunión le decimos, amada mía, ¿qué tal viste la enseñanza? ¿Entendiste? Vamos retroalimentando, ¿no? ¿Te diste cuenta cómo el Señor nos habló? ¿Hacia dónde va? Oye, mira, tenemos que corregir esto como familia. Esa es nuestra responsabilidad como varones. Y la tradición hebrea decía, todo eso se toca en casa, porque los traspitos sucios se lavan no en medio de los hermanos, no en medio de la congregación. Entonces, en ese sentido, tiene más que ver con una instrucción al varón que a la mujer. ¿Sí? Entonces, no se exige que la mujer de Corintios se quede en silencio en relación con la oración, la profecía y el canto de salmos e himnos. No. Sino cuando habla que tiene que guardar silencio según la ley, que dice el apóstol Pablo, está citando la tradición, se refiere precisamente a esos asuntos. Si hay algo que tienen que tratar, que no se haga en la congregación, que no se haga en la sinagoga, que se haga en casa, no en la congregación. Está claro ese sentido, ¿no? Que de repente de ahí ha salido un montón de cosas. Sí, donde la mujer no puede hablar, ¿verdad? Y bueno, no es en ese sentido. La mujer participaba aún, repito, en la sinagoga participaba de las oraciones, y ciertamente había cuestiones que eran solamente para varones, ¿verdad? Pero la mujer era parte de. Sí. Entonces no se exige que la mujer de Corintios, repito, se quede en silencio en cuanto a estos elementos de la oración, la profecía, el exaltar, el adorar al Señor, ¿no? Pero sí se le prohíbe, repito, hablar cuando se evaluaban ciertas profecías, ¿verdad? En cuanto a sus esposos, y evaluar eso, ahí la mujer tenía que esperar a casa, ¿sí? Entonces se les pide, ¿verdad?, que se atengan a la orden de la creación, tal como lo registra la ley. De hecho, el apóstol Pablo en contextos, ¿sí?, 3 veces cita de que la mujer está en silencio. Pero lo que Pablo hace es pedirles que reserven sus preguntas para la intimidad del hogar. Es una cuestión de orden, repito, ¿sí? Versículo 36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore, dice. El versículo 36 es muy concluyente y no deja lugar a la opinión humana, ¿no? Es decir, bueno, es que hace rato Bogdan y yo hablábamos un poquito acerca de eso, ¿no? Es decir, cómo hoy en día se han levantado un montón de hombres, ¿no?, autoproclamándose apóstol o profeta o pastores, y quieren establecer, ¿no?, ciertas doctrinas, enseñanzas, ¿no?, visiones, revelaciones nuevas, ¿no?, diciendo así dice el Señor, cuando la realidad es que así no dice, pues, ¿no? Así no dice. El apóstol Pedro dice, ¿no?, que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. No es como que, a ver, Señor, dame una palabra, ¿no? Dame una palabra, Señor, para... No es una cuestión de voluntad, es una cuestión soberana de Dios. Si Dios quiere hablarle al pueblo algo, Él sabrá a quién usar, ¿no? Y si Dios le ha dado el don a alguien para ejercerlo, bueno, el Señor se lo dará y dará la palabra necesaria, la palabra concisa y directa, ¿sí?, para poder corregir a quien o a quienes tenga que corregir o instruir,
Sí. Pero no es una cuestión que venga de la voluntad humana, ¿no? No es como que, Señor, dame una palabra y a las 3, Señor, sopla, y 1, 2, 3, ahora, ¿no? Y no, todo ese tipo de prácticas están totalmente ajenas a la palabra de Dios. No es así, no es porque yo quiera. Qué bueno que quieras. Está bien, qué bueno que quieras que venga una palabra de Dios. O sea, no estoy diciendo que no querramos eso. No estoy diciendo incluso que no pidamos una palabra para la iglesia, para nuestros hermanos. No estoy diciendo eso. Pero en ese sentido, la realidad es que debemos de tener eso en claro, ¿no? Que no es una cuestión de voluntad humana, es una cuestión soberana del Señor. Sí, y debemos descansar en ese sentido. Y el apóstol Pedro dice eso, ¿no? Dice, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí. Entonces los maduros espiritualmente reconocerán que todo esto es mandamiento del Señor, según el apóstol Pablo. Es decir, que todo, ¿verdad?, lo que viene hablando el apóstol, sí, bueno, es palabra del Señor. Está validado por Dios. Dice el apóstol Pablo, mire, el que es espiritual, ¿verdad? O alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Es fuerte, ¿eh? Está picudo el apóstol Pablo. Reconozca que esto es mandamiento del Señor. ¿Sí? Algunos se han atrevido a quitar, ¿verdad?, a las cartas paulinas, puesto que el apóstol Pablo en algunas de sus cartas ha dicho, esto no es del Señor, sino esto viene de mí, ¿no? Sin embargo, podemos ver que aún lo que el apóstol Pablo dice, esto viene de mí, no del Señor, jamás se contrapone a todo el contexto bíblico. Jamás, no se contrapuntea de ninguna manera, al contrario. E incluso cuando nosotros escarbamos y podemos ver, como en el caso, ¿no?, que ahorita vimos bueno, como así dice la Escritura acerca de la mujer, todo tiene un sentido y todo tiene una relación en cuanto a todo el consejo de Dios. Sí. Por tanto, la iglesia, ¿verdad?, el concilio en cuanto a la veracidad de las escrituras, que nosotros tenemos como escritura la Biblia, ¿sí?, han tomado como inspiración de parte del Señor, ¿sí? Es decir, las cartas de Pablo son inspiradas por el Espíritu Santo. Totalmente irrefutable en ese sentido, ¿no? Y Pablo se atreve, es uno de los textos más contundentes en cuanto a eso, a la defensa de la inspiración de las cartas del apóstol Pablo, este texto. Sí. Todo lo que vengo hablando, dice, escribo como mandamiento del Señor. Sí. No hay un escrito, ¿verdad?, o otro aparte de las escrituras que tengan el valor de hacer lo que el apóstol Pablo se atrevió a hacer. Así dice el Señor. Todo esto es de parte de Dios, sí, más allá de cualquier otra cosa. Dice, más el que ignora, ignore. Es muy curioso porque algunos comentaristas coinciden en esta frase, que lo que decía el apóstol Pablo es, no importa si no lo reconoces, lo verás en todo el contexto de la Escritura. ¿No? O sea, si no lo reconoces, no pasa nada, pero lo vas a alcanzar a ver en todo el contexto de la Escritura. ¿No? O sea, la verdad es que Pablo estaba muy bien plantado en cuanto a su ministerio, el llamado que tenía y la seguridad que había en quién era en el Señor. ¿Sí? Entonces, repito, este verso nos da énfasis a prestar atención a lo que Pablo viene enseñando. O sea, qué tan importante es lo que el apóstol Pablo nos viene enseñando en cuanto al orden, al modelo de la iglesia, todo lo que les está enseñando a los corintios, ¿verdad? Bueno, es que pues una iglesia de hace tanto tiempo y pues no aplica, ¿no? ¿Aplicará o no aplicará? ¿Aplicará el consejo que da el apóstol Pablo a los corintios para nosotros o no? ¿Usted qué cree? ¿Aplica o no aplica? Por supuesto que sí. Por supuesto que aplica. Por supuesto que hay muchas cosas que nuestros hermanos de Corintio practicaban, ¿verdad?, que quizás nosotros de manera textual no practicamos, pero hay muchos principios, ¿verdad?, inclinaciones en el corazón, inmadurez, carnalidad que había en ellos. A lo largo de toda esta serie hemos visto en donde podemos identificarnos. Y miren, Carlos lo dijo hace varias semanas, casi al principio de la enseñanza,
pero tal y como el Señor trató a la iglesia de Corintio, es decir, el mismo principio, y como trató el Señor a los corintios, así también trata con nosotros. Es decir, utiliza la misma vara, la misma. Sí. Verso 39 y 40. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Así que, hermanos, está concluyendo, ¿no?, acerca de esto. Procurad profetizar. Sí. Pablo habló acerca de la diferencia, ¿no?, del don de lenguas, de hablar en lenguas y profetizar. Y Pablo, de nuevo, sí, hace énfasis en esto. Procuren profetizar. ¿No? De hablar en lenguas a profetizar, profeticen. Sí. Procurad profetizar. Profetizar va mucho más allá de un sermón, de una enseñanza. Sí. Tiene el elemento, y lo hemos mencionado, ¿no? El elemento que lo hace una profecía es una instrucción totalmente concisa y directa. Dice: y no impidáis hablar en lenguas. Muchas veces nuestro contexto y nuestras experiencias nos llevan quizá a alejarnos de ciertas prácticas que vemos en las Escrituras. Hoy platiqué mucho con Bogdan, ¿no? Pero me decía Bogdan acerca de Santiago. Es que dice Santiago, ¿no?, que oremos por los enfermos. Pues alguno está enfermo, llama a los ancianos, dice que sean ungidos con aceite. ¿Por qué no hacemos eso, no? No estoy diciendo que no lo sé, pero lo que voy es que de repente hay muchas cosas que vemos a la luz de las Escrituras, ¿no?, y que por nuestras experiencias nos alejamos. Les voy a ser sincero, ¿no? Y que quizá alguno acá puede coincidir conmigo, pero de repente es por el mal uso que se le ha dado a la cuestión profética. Cuesta trabajo de repente decir: es que él es profeta, ¿no? Pero el asunto, mis amados, es que el hecho de que mi experiencia, ¿sí?, esté cargada en una connotación negativa, eso no me lleva a mí a determinar qué es lo que dice la Escritura. Y eso es importante. Sí. No porque hay mucho falso profeta significa que el don de profecía ha cesado. No porque hay mucho que manipula las lenguas significa que las lenguas como tal han cesado. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Sabemos que cada don, el que sea, es dado por Dios, ¿sí?, y se emplea según su voluntad, según como Él quiere, cuando Él quiere, no cuando nosotros querramos y como nosotros querramos. Y eso es, ¿sí?, la diferencia, ¿no?, entre cuando nosotros andamos en busca de y queremos manipular al Señor, creemos hacerlo de alguna manera, a cuando realmente es algo que viene de parte del Señor. Sí. Por tanto, la instrucción del apóstol Pablo dice: procuren profetizar, edifíquense con palabras claras, exhórtense, anímense, hablen de parte del Señor, procúrenlo. Sí. Y si no, impidan hablar en lenguas. Pero todo hágase decentemente y con orden. Y qué importante es esto, ¿no? Porque hay muchas áreas en nuestra vida que necesitan ordenarse, ¿no? Y hablo por todos. No sé si alguno aquí diga: no, yo todas las áreas de mi vida las tengo ordenadas. Por favor, que nos dé un curso intensivo aquí a todos, ¿no? Ordenar nuestra vida es de suma importancia, ¿sí? Y la iglesia es un reflejo de eso. Cuando somos descuidados en ese sentido, tarde o temprano las consecuencias nos alcanzan. Tarde o temprano nos pega en la cara, ¿sí?, nos abofetea en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestros trabajos, en el ministerio, con los hermanos en la iglesia. Tarde
tarde o temprano nos alcanza. Dios nos hace una invitación a honrarle ordenando nuestras vidas, ¿sí? En todo sentido. Entonces, yo quiero hacer esa invitación de parte del Señor. Ya hablamos mucho acerca de las lenguas, de las profecías. Nos llevamos varias semanas hablando acerca de eso. Pero yo quiero enfatizar en el sentido de cómo el Señor nos invita a ordenarnos en todas las áreas de nuestra vida. Siempre habrá algo en donde tenemos que corregir. Siempre hay una área que tenemos que reformar, que tenemos que regresar, abandonar lo que estábamos haciendo y retomar de nuevo el camino. En un principio comencé diciendo acerca de empezar por la motivación de por qué voy a la iglesia. Es que necesito de Dios. Sí, necesitamos de Dios. Pero la realidad es que cuando nosotros vemos al principio de la reunión de los santos, tenía que ver más con bendecir a otros. Tenía que ver más con edificar a la iglesia porque somos un cuerpo. Tiene que ver más con el hecho de qué es lo que tengo de parte del Señor en cuanto a mi día a día he adquirido y he tenido, y dar de gracia de lo que el Señor me ha dado todos los días de gracia. Porque tengo una relación con Él, porque le adoro todo el tiempo, porque estoy escuchando su palabra, porque estoy escudriñando su palabra, porque he recibido una palabra. Entonces, cuando es la reunión de los santos, tengo que dar, porque vengo lleno a la reunión de los santos. No vengo vacío, no vengo vaciado, sino vengo lleno, porque he entendido que Dios ha dado a mi vida algo que no es para mí, sino es para la edificación de mis hermanos. Es para la edificación de aquel que está a un lado de mí. Bien haríamos con reformar ese tipo de pensamiento. Y estoy seguro que las reuniones serían muy distintas, muy diferentes, ¿no? Porque cuántas veces no llegamos pateando el bote, ¿no? Ya, Señor, ¿no? Conéctame ya, necesito de ti. Bueno, que el Señor nos ayude en ese sentido. ¿Oramos a Dios? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar. Nos has enseñado que somos un cuerpo con diferentes funciones. Aún nos has dado, Señor, dones, diversos dones, y todo esto para la edificación de los tuyos, de tu iglesia, de tu pueblo. Señor, hemos de reconocer que hemos sido egoístas y que las reuniones se han convertido, Señor, en un lugar en donde llegamos a alimentarnos quizá de toda una semana ausentes de ti, Señor, toda una semana ajenos a tu palabra, a tu voz, a tu presencia, pero pretendemos, Señor, que el estar un par de horas en la congregación, eso ya nos va a llenar, Señor, y nos va a llevar a tener una plena relación contigo. Y híjole, Señor, ¿cuánto tiempo hemos estado quizá engañados en ese sentido? Creyendo tener una buena relación contigo cuando en realidad no es así. Cuando en realidad no es así. Llévanos, Señor, a entender que esto baje al corazón y que podamos ver, Señor, que nuestra relación contigo es en el día a día, y que el venir a la congregación tiene que ver más con quienes están a nuestro alrededor que con nosotros mismos, Señor. Que haya el deseo en nosotros de ir a la congregación de los santos para edificar a los santos, para bendecir a tu iglesia.
Y que si alguno, por supuesto, viene desanimado, viene enfermo, en una condición, Señor, de desesperanza, que todos como cuerpo, como iglesia, podamos cubrirle y levantarle. Pero, oh Señor, cuánto necesitamos reformar nuestra mente, que nuestro pensamiento sea cambiado. Ayúdanos, Señor, porque hemos de reconocer que muchas veces nuestras expectativas están tan ajenas y tan lejos de lo que tú tienes y lo que tú quieres para nosotros, y muchas veces nos perdemos, Señor, de tu obrar, nos perdemos de lo que tú quieres hacer, Señor, porque estamos distraídos. Nuestro corazón está puesto en otro lado, Señor. Perdónanos, Señor, por eso. Perdónanos por eso. Sin duda creo que nuestras reuniones serían tan distintas, serían tan diferentes, Señor. Porque no vendríamos con la mentalidad de recibir, sino vendríamos con el deseo de dar y de vaciarnos aquí, Señor, de todo lo que hemos recibido a lo largo de la semana, fruto de una relación contigo a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor. Y gracias por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, pues que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y si Dios lo permite nos vemos el sábado en la mañana a las 6 de la madrugada y el domingo nuestra reunión general a las 11. Estamos despedidos. Saludos a aquellos que se quedaron en casa.